Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en un tema fundamental del derecho penal, los sistemas doctrinales del delito y las principales tendencias contemporáneas que han transformado la forma en que entendemos el castigo, la responsabilidad y la justicia. Puede parecer una pregunta sencilla, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar qué es realmente un delito? ¿Cómo se construye esa idea dentro del derecho? A lo largo de los siglos, distintos pensadores han propuesto respuestas muy diferentes. Algunas se basan en la lógica científica, otras en la finalidad de las acciones humanas y otras incluso en el orden social que queremos mantener. Así que hoy vamos a recorrer juntos las principales doctrinas: el causalismo clásico, el finalismo, el funcionalismo, y después exploraremos las tendencias más actuales, como el derecho penal del enemigo, el derecho penal indígena o el derecho penal humanista. Vamos allá. Causalismo clásico. Nuestro viaje comienza en el siglo XIX, en Alemania. Aquí surge el causalismo clásico, una doctrina profundamente influida por el pensamiento positivista y el auge de las ciencias naturales. En ese momento, muchos juristas creían que el derecho penal debía funcionar como una ciencia exacta: describir los hechos, identificar las causas y aplicar consecuencias. Así como una piedra cae por efecto de la gravedad, una conducta humana genera un resultado, y ese resultado, si está prohibido por la ley, es un delito. Para esta doctrina, el delito se analiza como una secuencia causal, acción hacia resultado. Primero se estudia la acción, luego si encaja con una figura penal, eso es la tipicidad, si está prohibida, es decir, si es antijurídica, y finalmente, si puede reprochársele al sujeto, eso es la culpabilidad. ¿Qué significa esto en la práctica? Imaginemos que alguien dispara un arma y mata a otra persona. El causalismo se pregunta: ¿el disparo causó la muerte? ¿El acto se ajusta al tipo penal del homicidio? ¿Está prohibido? Y solo al final examina si el sujeto actuó con dolo o culpa. Una de las críticas más importantes a este enfoque es que deja para el final lo más importante: la intención. Analiza la conducta de forma objetiva y despersonalizada, como si no hubiera un ser humano detrás de la acción. Y eso, claro, lo hace limitado frente a delitos más complejos o sin un resultado claro. Finalismo. Ante esas limitaciones, surge una nueva propuesta en la década de 1930, también en Alemania, de la mano de Hans Welzel: el finalismo. Esta doctrina cambia radicalmente el enfoque. Ya no se ve al ser humano como un simple eslabón en una cadena causal, sino como un sujeto que actúa con intención, con propósito. Las personas no se mueven como autómatas, tomamos decisiones, tenemos fines, y el delito, sostiene Welzel, debe analizarse desde esa finalidad. El gran cambio aquí es que el dolo y la culpa ya no están al final del análisis, en la culpabilidad, sino desde el inicio, en la acción misma. Porque la acción es una conducta finalista, es decir, tiene dirección, sentido, voluntad. Siguiendo con el ejemplo del disparo, el finalismo no solo pregunta si hubo muerte, sino por qué se disparó. ¿Fue por defensa propia, por venganza, por accidente? Es decir, se adentra en la subjetividad del autor desde el principio. Esta doctrina permitió entender mejor los delitos dolosos, los culposos y también fenómenos como la omisión o la tentativa. Pero también tuvo sus críticas. Se volvió demasiado rígida en su estructura y a veces resultaba difícil aplicar sus esquemas a delitos modernos, como el crimen organizado o los delitos económicos. Funcionalismo. A partir de los años 70, el mundo cambia rápidamente. El delito ya no es solo una acción individual, sino muchas veces un acto complejo, planeado, con consecuencias sociales enormes. Frente a eso surge el funcionalismo, también en Alemania, con dos grandes representantes:
Klaus Roxin y Günther Jacobs. Ambos coinciden en una cosa: el derecho penal debe cumplir una función dentro del sistema social. Ya no basta con analizar la conducta en abstracto, hay que mirar el impacto social que tiene. Roxin, desde un enfoque moderado, sostiene que el objetivo del derecho penal es proteger bienes jurídicos fundamentales: la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad. Por eso propone que el análisis del delito se centre en cómo se afecta ese bien y en qué medida se justifica aplicar una pena. Por otro lado, Jacobs propone una visión más radical, sistémica. Él dice que el delito no solo daña bienes individuales, sino que rompe la confianza en las normas que mantienen la convivencia. Desde esta visión, la pena sirve para reafirmar las expectativas sociales. Para Jacobs, si alguien rompe gravemente las reglas de convivencia, el Estado tiene que reaccionar con firmeza, no solo para castigar, sino para preservar el orden. Este enfoque funcionalista abrió la puerta a muchas discusiones y también a nuevas prácticas, como veremos enseguida. Derecho penal del enemigo. Uno de los conceptos más polémicos derivados del funcionalismo de Jacobs es el del derecho penal del enemigo. ¿De qué se trata? Jacobs plantea que no todos los sujetos deben ser tratados como ciudadanos. Aquellos que se colocan fuera del orden jurídico, que amenazan al Estado de forma sistemática, como terroristas, miembros del crimen organizado o secuestradores seriales, no pueden recibir las mismas garantías. Así nace una categoría especial, la del enemigo. En estos casos, el derecho penal se vuelve más duro, más anticipado, incluso más simbólico. ¿Y qué implica esto? Procesos penales más rápidos, penas preventivas, vigilancia intensiva, incluso castigos por actos aún no consumados como la preparación de un delito. Esto ya ocurre en varios países, especialmente frente a amenazas como el terrorismo. Pero también ha sido muy criticado. Se dice que rompe la igualdad ante la ley, que justifica violaciones a los derechos humanos y que puede usarse con fines políticos, acción social y derecho penal. Ahora bien, no todos los enfoques ven al delito solo como una ruptura de la norma. Desde la sociología y la criminología crítica se ha propuesto otra mirada, la del delito como hecho social. Esta perspectiva sostiene que muchas conductas delictivas no pueden entenderse si no se analiza el contexto en el que surgen: la pobreza, la exclusión, la desigualdad, la discriminación. Por ejemplo, pensemos en una persona que roba comida para alimentar a su familia. ¿Es un delincuente o es alguien forzado por la necesidad? Desde esta óptica, el derecho penal debe dejar de ser solo castigo y convertirse también en prevención, en inclusión, en justicia social. Tendencias contemporáneas del derecho penal. A partir de estas discusiones han surgido varias tendencias modernas que están transformando la justicia penal. El derecho penal mínimo, que propone usar la pena como última opción. Si el conflicto puede resolverse de otro modo, por ejemplo, con una sanción administrativa, una reparación o un acuerdo, no se debe recurrir al castigo penal. El derecho penal restaurativo, que busca reparar el daño causado por el delito. Aquí no se trata solo de castigar, sino de reunir a víctima, infractor y comunidad para encontrar una solución. Muy útil, por ejemplo, en casos de delitos entre jóvenes o en comunidades pequeñas. El derecho penal humanista, que pone en el centro los derechos humanos y la dignidad de la persona. Este enfoque promueve penas proporcionales, respeta el debido proceso y prioriza la reinserción social. Derecho penal indígena. Y finalmente no podemos dejar fuera al derecho penal indígena. Este surge del reconocimiento de que los pueblos originarios tienen sus propias normas, valores y formas de impartir justicia. Según el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México y otros países, estos sistemas deben ser respetados siempre que no violen derechos fundamentales. En muchas comunidades indígenas, la justicia no se basa en la cárcel, sino en la reparación,
la reconciliación y el trabajo comunitario. Por ejemplo, si alguien causa un daño, puede tener que disculparse públicamente, restaurar lo afectado o realizar tareas en beneficio de la comunidad. Este enfoque tiene un enorme valor cultural y ha demostrado ser eficaz en la resolución pacífica de conflictos. Como ves, el derecho penal es mucho más que una lista de delitos y penas. Es un campo en constante evolución, lleno de debates filosóficos, sociales y jurídicos. Cada doctrina refleja una visión distinta del ser humano, del Estado y de la justicia. Y entender todas estas perspectivas, desde el causalismo clásico hasta el derecho penal indígena, es fundamental para construir un sistema penal más justo, más humano y más eficaz. Gracias por acompañarme. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con quien creas que puede necesitarlo.